Aliad Universidades te da la más cordial bienvenida a tu materia Comunicación Oral y Escrita, sesión número 5, correspondiente al tema Principios de la práctica en el proceso de su escritura. Soy tu docente, Patricia Jiménez López, y te invito a continuar en esta sesión. En esta sesión se revisarán algunos aspectos que son indispensables al escribir un texto, al escribir un ensayo, un resumen, una síntesis, como su estructura, las partes que lo componen, los pasos para escribir uno y sus cualidades. Además de ciertas especificaciones en términos de las características de la oración y el párrafo, las citas y las referencias. Es muy importante que nosotros sepamos determinar estos elementos para una buena redacción. Se le llaman principios de la lectura, así como también de la escritura. En esta sesión es muy importante el que nosotros podamos desarrollar estos principios. Principios tales como proceso de la lectura en la práctica, oración y párrafo, citas y referencias. Dentro de los principios del proceso de lectura en la práctica se encuentra la recursividad, la concurrencia y la interactividad. La recursividad, como su nombre lo indica, no es necesario que concluya una frase para que inicie la siguiente. La concurrencia, las fases se pueden realizar de forma paralela, es decir, pueden darse al mismo tiempo. Interactividad. Se repiten las fases hasta tener un texto terminado. Estos principios para llevar a cabo el proceso de la lectura en la práctica debemos de tomarlos muy en cuenta, puesto que la recursividad, concurrencia e interactividad van de la mano a manera de que vayan ellas representando estos principios. Estas fases son paralelamente aunadas y a la vez concatenadas para llevar a cabo el proceso de la lectura. Dentro del proceso de escritura hay un proceso estructural interno, conocido también como producto de la elaboración mental del escritor. Este proceso estructural interno comprende objetivo, destinatario o lector, asunto o tema, jerarquización. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo es la intención comunicativa del escrito que responde a la pregunta ¿para qué? Es decir, ¿para qué voy a hacer este escrito? 2. Destinatario o lector. Se refiere a la respuesta de la pregunta, a quién se dirige el texto, lo cual permite su adecuación. Asunto o tema. Indica lo que se quiere comunicar sobre lo que se escribe. Y una jerarquización se define a la organización de la información a partir de decisiones de sobre cómo estructurar lo que se escribe. Es decir, voy a hacer un proceso de escritura, por ejemplo, una carta de recomendación. Debe llevar un objetivo, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad o el objetivo? Precisamente recomendar al ciudadano que voy a redactar sobre esa carta de recomendación. Destinatario lector, a quien corresponda, o a una empresa donde vaya a trabajar la persona. A esa persona debe de dirigirse el texto. Asunto o tema, es decir, sobre lo que se escribe. En este caso sería una carta de recomendación, sería precisamente a quien corresponda. Asunto, carta de recomendación, desarrollo del tema sobre lo que se escribe
estaríamos hablando y comenzaríamos de la siguiente manera. Por este medio, me permito recomendar ampliamente al ciudadano fulano de tal, quien es una persona honesta, responsable y trabajadora, a quien conozco hace más de 10 años, por lo cual no tengo ningún inconveniente en recomendarlo para el trabajo que se le asigne. Se extiende la presente a petición de parte interesada, siendo los 24 días del mes de abril del 2021. Es un ejemplo. Ese es un proceso de escritura que lleve los elementos fundamentales para llevar a cabo su estructura interna: objetivo, destinatario, asunto, tema y, sobre todo, la jerarquización, que sería la organización a partir de decisiones sobre cómo vamos a estructurar lo que se escribe. Y así podemos desarrollar un sinnúmero de textos: un memorándum, una acta administrativa, un tema, un ensayo, un resumen, etc. Dentro del proceso de la escritura estructural externo, visible en el escrito, ya va lo que es el ordenamiento, la adecuación y el estilo. El ordenamiento es una decisión de la forma en que se presenta la información, dónde se coloca, en qué orden y cómo se logra la unidad del texto. Además del ordenamiento, debe de llevar una adecuación. La adecuación se refiere a la respuesta de las preguntas: con qué se presenta la información, cuál es el lenguaje que se emplea y en qué tono. Y el estilo indica la forma en que se requiere comunicar como modo de expresión personal y de la manera en que lo escribo. Son tres procesos estructurales externos, es decir, cómo se visualiza el escrito. Primeramente debe tener un buen ordenamiento, la adecuación y el estilo para poderlo desarrollar. Muy importante en el proceso de la escritura. Oración y párrafo. Oración y párrafo, organización del texto. A nivel oración, a nivel párrafo o a nivel texto. A nivel oración, al redactar una oración, se puede de mayor peso a los diferentes elementos que componen para enfatizar la importancia de algún aspecto en particular. A nivel párrafo, se debe relacionar las oraciones para desarrollar en conjunto una idea concreta. A nivel texto, se debe extinguir y, sobre todo, existir una conexión evidente entre las ideas concretas expresadas en cada párrafo en el sentido completo del texto. Esa organización lógica del texto debe ser muy clara en su trabajo profesional. A nivel oración, es decir, qué elementos van a componer para que podamos enfatizar la importancia, ¿sí?, de un aspecto en particular al poder ir redactando una oración. A nivel párrafo, esa idea concreta debe relacionarse entre las oraciones. Y a nivel texto, concretar, ¿sí?, esas expresiones en cada párrafo. De esta manera, vamos a organizar de manera lógica el texto. Entramos en lo que son las citas y referencias bibliográficas. ¿Qué es una cita y qué es una referencia? Partamos de ahí para poder entender en qué consiste cada una de ellas. Cita o citas es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que se coloca en el texto y se complementa con los elementos que permiten ubicar en dónde se extrajo. Una referencia es el conjunto de elementos que permiten ubicar la fuente de donde se extrajo la información. Al final del texto científico se coloca una sección donde se colocan todas las referencias que se citaron en el texto. Es decir,
Si te piden un proyecto de investigación y quieres tomar un concepto, una definición, los elementos, las características de un documento, extrae eso importante y lo colocas en tu trabajo o en tu proyecto. Posteriormente, vas a hacer mención de dónde sacaste ese resumen o ese concepto que colocaste y se va a colocar con una cita bibliográfica. Las referencias bibliográficas se colocan al final de tu proyecto y son los libros de donde tú obtuviste la información. Si fue bajado de internet, el link, ¿sí? O el URL, como tú lo quieras relacionar. Estas citas y estas referencias son muy importantes para tu trabajo. Explicaremos a detalle en qué consiste cada una de ellas, ejemplificando. Dentro de los tipos de citas en sistema APA, encontramos la cita textual o directa, también llamada. Se transcribe palabra por palabra una parte del texto de otro autor o documento publicado previamente. Cita corta, es decir, hasta 39 palabras se colocan precisamente en el texto. Se colocan entre comillas dobles y al finalizar se hace referencia entre paréntesis los datos de la publicación, apellido del autor, año de publicación y número de página. Es decir, vas a colocar un concepto que sea hasta 39 palabras, no más, entrecomillado y posteriormente entre paréntesis, apellido del autor, Jiménez, año de la publicación 2001 y número de página 80. Ahora bien, si se trata de una cita textual larga, no se colocan entrecomillados, ya no lo lleva, pero se pone un nuevo párrafo con un formato diferente al contenido del texto. Después del punto final, de donde se coloca, vamos a colocar apellido del autor, Jiménez, año de la publicación 2001, número de páginas 18. La diferencia entre si se trata de una cita corta o larga sería en el número de palabras. Corta sería entrecomillados 39 palabras. Si es cita larga ya no lleva entrecomillados y son más de 39 palabras. La cita no textual o indirecta. Se resume o se parafrasea una parte del texto de toda la obra, ya sea específica o general. Específica. Se escribe sin comillas e incluye la paginación de la parte del texto a la que se hace referencia, por ejemplo, el autor, Amuchategui Requena y número de páginas, 89. Esa sería específica. Si nos vamos general, se resume o se parafrasea el contenido total de la obra y no se colocan comillas, ni paginación, solo autor y año. Esa es la diferencia entre una cita textual o directa y una cita no textual o indirecta. Sería prácticamente entre el resumen o el parafraseo. Así como también nosotros debemos de conocer los tipos de citas en sistema APA. Cita de cita. Se cita de forma textual o no textual un texto citado por otro autor diferente al que se hace referencia y del que no se ha conseguido el documento original. Al final de la cita se coloca lo siguiente: apellido del autor original, número de páginas, citado por el apellido del autor del texto a que se hace referencia y el año, ¿sí? Es decir, que de la cita sacaremos otra cita, por eso se llama cita de cita, cita textual de cita textual. Son tipos de citas.
Referencias en sistema APA más utilizadas. Libro impreso o electrónico en formato PDF o artículo dentro de una publicación periódica. Libro impreso o electrónico en formato PDF que lleva consigo apellido del autor, que es la letra inicial del nombre, año, título del libro en cursivas, versión PDF recuperado de colocar la URL. Notas. Se coloca la partícula et al cuando el número de autores es mayor a 7 y solo se incluye el nombre del primer autor. Para los libros totalmente electrónicos no se pone versión PDF. Es decir, apellido del autor Jiménez, letra inicial del nombre P, año 2015, título del libro en cursivas, derecho penal y su versión PDF. Ahora bien, si queremos recuperarlo, el URL lo podemos recuperar, cortar y pegar. Artículo dentro de una publicación periódica. Apellido del autor, inicial del nombre, año, título del artículo, nombre y volumen de la publicación periódica en cursivas, intervalo de páginas consultadas y recuperado de colocar el URL. Prácticamente volvemos a colocar, si se trata de una publicación periódica, es un poquito más compleja la información, apellido del autor, Rodríguez, inicial del nombre, una L, Luis, año 2020, título del artículo, semblanza histórica, nombre y volumen de la publicación, volumen número 10, el nombre de esa publicación, de ese periódico, quizás pudo haberse llamado Bicentenario, se coloca entre cursivas y intervalo de páginas consultadas. Si podemos colocar el URL, sería de gran importancia. Como ustedes saben, estas referencias, formato APA, citas bibliográficas, son muy importantes para todo nuestro trabajo. Todo proyecto de investigación se concluye de la misma manera. Puedo decir a manera de conclusión respecto al tema que vimos precisamente oración, párrafo, referencias bibliográficas, tipos de citas, así como también citas y referencias, puedo concluir con lo siguiente. Es muy importante que nosotros conozcamos este proceso, puesto que al redactar un texto es una actividad cuya complejidad radica en que el lector comprenda las ideas que se plasman en él. Aunado al anterior, en los textos académicos o científicos se deben seguir normas como el sistema APA, que guían y orientan las formas en que se presenta la información. Se citan las ideas de otro autor o se referencian los textos consultados. Además, se debe puntualizar que cada medio de publicación que tiene sus propias ideas, sus propias normas, mismas que se deben seguir para que el texto sea considerable como publicable. Es una forma de nosotros conocer y comprender un poco más dentro de los principios del proceso de la lectura en la redacción, de todo texto, de todo trabajo y todo lo que nosotros queramos emprender para conocer un poco más este proceso. Espero te haya gustado esta sesión número 5 de acuerdo al tema principios generales y rectores de la práctica de la lectura en el proceso. Se despide con mucho cariño tu docente, Patricia Jiménez López. Gracias.